Esta semana vimos Génesis en un minuto, pero Génesis no es solo el inicio de la Biblia, es el inicio de toda la historia de Dios con la humanidad. Es el capítulo 1 de una narrativa épica que continúa hasta hoy. Y por eso, hoy quiero ayudarte a entender el mensaje central del libro de Génesis de una manera clara, bíblica y sobre todo aplicable a tu vida. Porque Génesis no trata solo de la creación del universo en 7 días. Trata de un Dios que comienza algo tan importante que ha prometido que nunca lo abandonará, sin importar lo que pase. Así que, empecemos por el principio. La palabra Génesis significa literalmente principio u origen. Y este libro hace exactamente eso. Nos lleva al origen de todo. Aquí se responden las preguntas más profundas y universales que todo ser humano se ha hecho alguna vez. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué el mundo parece tan roto y lleno de dolor? Y la pregunta más importante de todas, ¿qué piensa Dios hacer al respecto? Desde el primer versículo, vemos a un Dios creador que no es distante ni indiferente. Es un Dios que trae orden al caos, que diseña un mundo con propósito y belleza, y que crea al ser humano a su imagen, dándole un lugar especial en esa creación. Lo más increíble es que este Dios no solo crea, sino que establece una relación personal y directa con sus criaturas. Camina con Adán y Eva en el jardín, les habla, les da un propósito. Pero Génesis también es increíblemente honesto sobre la realidad de nuestro mundo. El pecado entra en escena, esa decisión de desconfiar de Dios y buscar nuestro propio camino. Y con esa decisión, la creación perfecta se quiebra, la relación se fractura, y el ser humano se aleja de su creador, escondiéndose de él. Y aquí llegamos al problema central que recorre todo el libro. Desde Génesis capítulo 3, el problema no es solo un acto de desobediencia, no es solo el pecado como una idea abstracta. El problema real y profundo es la ruptura de la relación entre Dios y la humanidad. Piensa en las primeras historias. Adán y Eva, en lugar de confesar su error, se esconden de Dios, se culpan mutuamente y son expulsados del jardín de la presencia directa de Dios. Luego vemos cómo esa ruptura se expande como una mancha de aceite. Caín, consumido por la envidia, mata a su propio hermano Abel. La violencia entra en la familia humana. La humanidad se corrompe a tal punto que Dios decide inundar la tierra, pero salva a Noé y su familia. Vemos la Torre de Babel, donde el orgullo lleva a la humanidad a desafiar a Dios, resultando en confusión y división. Las familias que debían ser fuente de bendición se convierten en escenarios de engaño, rivalidad y dolor. Como vemos con Abraham, Isaac y Jacob. Con honestidad, si uno leyera estas historias como el director de un proyecto, pensaría, este proyecto fracasó. La humanidad es un caso perdido. Es hora de abandonar y empezar otra cosa. Pero Génesis nos muestra vez tras vez todo lo contrario. Dios no abandona. Y este es el corazón del libro, el mensaje central que lo une todo. El mensaje de Génesis es este: Dios es fiel a su promesa, aun cuando el ser humano falla constantemente. En medio de esa espiral descendente de pecado y ruptura, Dios hace algo radical. Llama a un hombre llamado Abraham, que vivía en una tierra pagana, y le hace una promesa increíble. Dios no lo llama porque Abraham fuera perfecto, porque fuera mejor que los demás o porque tuviera un currículum impecable. De hecho, la Biblia nos muestra sus fallos y debilidades. Dios lo llama porque Él, en su soberanía, decidió iniciar a través de este hombre un plan de redención para toda la humanidad. Le promete 3 cosas fundamentales. Primero, una tierra, un lugar donde su pueblo pudiera vivir en relación con Él. Segundo, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, de la cual nacería una gran nación. Y tercero, la promesa más grande de todas, que a través de su descendencia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y a lo largo del resto de Génesis, vemos esta dinámica una y otra vez. Abraham duda y miente, pero Dios sigue siendo fiel. Su hijo Isaac muestra favoritismo y debilidad, pero Dios reafirma la promesa. Su nieto Jacob es un engañador y un manipulador, pero Dios lo transforma y lo bendice. Los hijos de Jacob, los fundadores de las 12 tribus de Israel, venden a su propio hermano José como esclavo. Y aún así, Dios sigue obrando. Génesis nos enseña una lección fundamental. La historia de la salvación no avanza por la bondad o la fidelidad humana, sino por la inquebrantable fidelidad de Dios a su propia palabra. Y todo esto, desde el principio, apunta a algo mucho más grande. Desde Génesis capítulo 3, justo después de la caída, Dios mismo hace una promesa misteriosa, que la descendencia de la mujer un día aplastaría la cabeza de la serpiente, del mal. Esa es la primera pista, el primer susurro del Evangelio en toda la Biblia. Luego, vemos patrones y figuras que nos preparan para lo que vendrá. Vemos sacrificios de animales que cubren temporalmente el pecado, apuntando a un sacrificio final y perfecto. Vemos a personajes como José, que es un ejemplo asombroso, es traicionado por sus propios hermanos, vendido, acusado injustamente y arrojado a una prisión. Parece que su vida es una tragedia,
Pero al final Dios usa todo ese mal, toda esa traición, para elevar a José a una posición de poder en Egipto, y así salvar a su familia y a muchas naciones del hambre. José mismo lo dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para salvar a mucha gente. Todo esto apunta a una verdad más grande que recorre toda la Biblia. Dios es tan soberano y tan bueno que puede tomar el mal, el dolor y el pecado humano, y transformarlo para cumplir su plan de salvación. Génesis no es una historia que termina en sí misma. Es el prólogo que prepara el camino para Jesucristo. Él es la descendencia prometida, el cumplimiento final de la bendición prometida a Abraham, aquel que vencería el mal de una vez por todas. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti y para mí hoy? Tal vez hoy sientes que tu historia personal está rota. Quizás miras hacia atrás y ves errores, decisiones de las que te arrepientes, comienzos que salieron mal. Tal vez sientes que, como Adán y Eva, te estás escondiendo, o que las relaciones en tu familia están fracturadas como las de Jacob. La buena noticia del libro de Génesis es que nuestro Dios es un especialista en comenzar de nuevo. Es un experto en tomar el caos y crear orden, en tomar la ruptura y traer redención. El mismo Dios que le prometió a Abraham que sería padre de multitudes cuando ya era viejo y su esposa estéril. Es el mismo Dios que puede traer vida a las áreas muertas de tu vida. Si Dios fue fiel desde el principio de la historia con personas tan imperfectas como Abraham, Isaac y Jacob, Él también será fiel contigo hoy. Tu historia no ha terminado. Tu pasado no tiene la última palabra. El Dios de Génesis es el Dios de los nuevos comienzos. Si este contenido te está ayudando a entender la Biblia con más claridad y a ver cómo se conecta con tu vida, te invito a que te suscribas y me acompañes en esta serie donde exploraremos cada libro desde Génesis hasta Apocalipsis. La gran historia de Dios apenas comienza y me encantaría que la descubriéramos juntos. Nos vemos en el próximo video.